Laurita, y vamos a empezar a repasar lo que dejó esta jornada maratónica de 22 horas de sesión. Ayer pasaditas las 11 de la noche, cuando ya llevaban 13 horas de debate, con mucha pelea dentro del recinto y gravísimos incidentes en la Plaza del Congreso y en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Se votaba en general la ley de bases después de casi 6 meses, ¿no? 6 meses de negociaciones. La presentó el presidente Milei a poquito de haber asumido y después de haber anunciado, Virginia, algunos cambios ahí, un minuto antes de que comenzara el debate formal, ¿no? Tal vez lo más importante era que había cedido Aerolíneas el correo, ¿no? Exactamente, las privatizaciones, entre los cambios más rutilantes, si se quiere, los cambios de último momento más rutilantes, todo una gran predisposición del gobierno a ceder lo que fuera necesario, siempre y cuando esencialmente las facultades delegadas no se tocaron. Hay novedades con la moratoria jubilatoria, por ejemplo, otro de los puntos muy sensibles en los que ayer, en una votación muy ajustada, el gobierno finalmente logró la ley de bases, y tan ajustada fue la votación que pasó esto. Escuchemos a Victoria Villarroel. Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Ahí estaba Victoria Villarroel desempatando y viste que se escuchaba de fondo muchos abucheos. Claro, ¿sabes por qué, no? No puede hablar, no podía argumentar su voto. Lo único que tenía que decir era desempato en favor o en contra del proyecto, pero ella quería hablar, evidentemente. Evidentemente, y hay que decirlo que con mucho histrionismo, y hay que decir también que si su antecesor hubiera hecho lo mismo, nadie hubiera dicho nada tampoco. No, claramente, pero... Con lo cual, por suerte fue corta, por suerte fue breve y resolvió la situación y pudimos avanzar en la agenda del día, porque si no eran las 8 de la mañana y todavía estábamos hablando de los cambios. Claro, el antecedente de Julio Cobos desempatando en contra del gobierno en la época de Cristina Fernández había sido el antecedente anterior de un vicepresidente de la Nación desempatando, con lo cual también había... Esto era, ¿qué pasa? Bueno, no había dudas de que Victoria Villarroel iba a acompañar. Y por su momento Cobos, que también justificó por qué era su voto no positivo, ese dijo, sí, mi voto es afirmativo. Sí, mucho más claro, ¿no? Sí. En vez de negativo, esos no positivos. Hay que marcar también este dato, ¿no? Milei se quedó en el país hasta que Victoria Villarroel pudiera desempatar, para que no hubiera ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de duda, más allá de lo que dice el reglamento. No dice el reglamento, se iba a debatir, se iba a discutir si el voto eventual de Abdala podía ser doble voto, si podía votar como presidente provisorio o si podía desempatar. Había debate con eso, había mar de fondo con eso, más allá de la letra siempre discutida. El presidente se pierde muchas instancias de la cumbre del G7, se quedó para que Victoria Villarroel incuestionablemente pudiera desempatar y obtener la ley aprobada sin discusión. Y también sumo ahí que se notó la muñeca política de Victoria Villarroel en la sesión. En los momentos en los que presidía Abdala, el kirchnerismo parecía retasear. Hubo un momento donde casi interrumpen la sesión con un cuarto intermedio para ir a la plaza
plaza. Ahí se sentó automáticamente Villarroel y dijo, esto sigue, si quieren ir a la plaza vayan, nadie se los impide. Se notaba ahí una muñeca que Abdala no tiene y que Victoria Villarroel demuestra que tiene mucha más capacidad política para poder conducir el debate. Y de hecho, uno de los artículos más sensibles sobre el que ahora vamos a hablar, que fue el impuesto a las ganancias, se cayó precisamente mientras la sesión era conducida por Abdala. No lo vamos a responsabilizar. No le estamos diciendo a la Casa Rosada, el senador tiene la culpa. Pero bueno. Se nota la diferencia. Sí, hay que decir también que la diferencia en ganancias fue grande, con lo cual igual Abdala no tenía mucho para hacer. ¿Por qué tuvo que desempatar Villarroel? Bueno, porque habíamos dicho los 33 votos de Unión por la Patria. También votó en contra de la ley de bases, Lustó, como había anticipado, y los 2 senadores por Santa Cruz. El tema es que los 2 senadores por Santa Cruz, que ya los vimos, ahí estamos viendo el videíto que habían distribuido anteayer a la noche, anunciando que iban a votar en contra. Después, cuando llegó el momento de votar el primer título, es decir, el título central, donde se le concedían los poderes especiales al gobierno, las facultades delegadas, donde se declaraba la emergencia en áreas claves de la economía, ahí ocurrió una cosa muy llamativa. Nosotros veníamos diciendo, ojo que en el Senado, en diputados, se vota con la mano y también se vota con la cola. Es decir, estar sentadito o no estar sentadito. ¿Qué hicieron los 2 senadores por Santa Cruz mientras se votaba el título 1? Ahí los ves. Se fueron a un pasillo, se sentaron en una escalerita dentro del Senado de la Nación para ausentarse y no votar en contra. Si ellos hubiesen votado en contra, el corazón de la ley de bases se caía, porque ahí también votaron en contra Lustó y también el senador Abad, radical de la provincia de Buenos Aires, con lo cual juntaban 35 votos en contra 33 a favor. Hay que marcar que durante todo el día hubo muchísima especulación sobre cómo iban a proceder estos 2 diputados. No dieron quórum, pero después se llegó a especular con que eventualmente esto mismo que hicieron para el primer artículo lo hicieran para la ley en general. Y esto abre la puerta a las suspicacias de que en rigor lo que estuvieron haciendo estos 2 diputados que no presenciaron la mayor parte de la jornada hasta la noche, bueno, que en definitiva estaban negociando, que estaban buscando a ver qué podían llegar a obtener. Y bueno, y es una duda que sigue vigente, dado que las facultades delegadas, en definitiva, se las terminaron concediendo al gobierno. También hay que decir que el gobernador de Santa Cruz, a partir de ahora, tiene que seguir teniendo una relación con el gobierno nacional y que estas negociaciones son, si me das, te doy, si no me das, no sé si te doy tanto. Los que no quedan bien parados son los 2 senadores, Carambia y Gadano. No, estaban sentados, de hecho. Incomodísimos, no en su banca, sino en el escaloncito. Hay un logro que se anotó el ministro Francos, y hay que decirlo, 3 senadores de Unión por la Patria, de Tucumán, de Jujuy y Catamarca votaron a favor del RIGI, que le dieron ahí una victoria amplia en ese capítulo tan problemático, pero clave para algunos gobernadores, y eso llevó a que la oficina del presidente, una vez que se votó en general, emitiera un comunicado señalando la votación histórica. Vamos a volver un ratito después sobre este comunicado, porque ahí habló sobre, mientras esto ocurría, había grupos terroristas, con esos términos, en la plaza, pero dice el presidente, celebra la histórica aprobación en general de la ley de bases y puntos para la libertad de los argentinos en el honorable Senado. Dice, partiendo con 38 diputados y 7 senadores, con terroristas, etcétera, con la casta en contra. Dice, esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años. Este fue el comunicado de la Casa Rosada. Emitió este comunicado y automáticamente el presidente se subió al avión, dijo, ya está. También sabían cómo venía el resto de la negociación, pero no se imaginaba lo que iba a venir ahora. A la mañana, entre las 7 y las 8, se votó en particular el paquete fiscal, primero con la victoria de la votación en general, pero después hubo algunas derrotas del propio oficialismo. Algunas derrotas que hacen al corazón precisamente de ese paquete fiscal. Por un lado, esencialmente, ya te lo venimos anticipando, el impuesto a las ganancias, las modificaciones o la reinserción del impuesto a las ganancias, bueno, quedó descartado y en realidad, como explica bien Damián, quedó medio una especie de engendro
solo porque un solo apartadito, un solo articulito de ese capítulo sí quedó vigente, que se combina con el resto del artículo que vino que está vigente hoy, en definitiva, con lo cual es una ensalada que te vamos a explicar en un rato. Eso seguramente tiene mucha chance de volver a ser discutido en diputados. ¿Qué otras cosas se cambiaron en el paquete fiscal? Bienes personales, que era algo más filosófico para el gobierno, y aprobó sin problemas el blanqueo y la moratoria. Este era el momento en el que en la madrugada el senador Abdala pedía la votación y lograba la votación en general de la ley del paquete fiscal. Resultado: afirmativos 37 votos, negativos 35. Aprobado. La votación ha resultado aprobada. Resulta aprobada en general. Resulta aprobada en general el orden del día número 38/24. Corresponde proceder a la votación en particular. Ahí estaba entonces la votación, donde ya presidiendo el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, conseguía la votación en general. Recién mencionabas, Vir, algunas modificaciones. Otra cosa que se sacó y quedó blindada, casi fue por unanimidad, para que no lo pueda tocar diputados, es la posibilidad de que el régimen especial de Tierra del Fuego sea modificado por el gobierno. Algo que se había incorporado en la Cámara de Diputados, hubo un acuerdo, entonces el régimen de impositivo especial para que las empresas básicamente de tecnología y electrodomésticos produzcan en Tierra del Fuego quedó blindado. Ese fue un acuerdo de último momento entre el kirchnerismo y también los libertarios. Hay cosas... Bueno, por eso, para que se entienda, el Senado tiene la posibilidad de, con más de 2/3 de los presentes, de la Cámara en definitiva, tiene la posibilidad de que lo que decide no se modifique, no se insista en diputados con redacción original. Lo que queda es ley. Claro. Exactamente. Bueno, esto es lo que se garantizó Tierra del Fuego ayer, con el acuerdo, como decía Damián, no solo de los kirchneristas, sino también de los libertarios, y mi sospecho, imagino, estoy segura, de radicales y muchos del PRO también. Unanimidad. Fueron todos. Unanimidad, de hecho, o sea, salvemos Tierra del Fuego. Creo que Lustó se abstuvo y 2 se ausentaron, pero en la pantallita se veía todo verde. A la salida de la sesión, hace instantes nada más, le preguntaban al senador Atauch, el presidente del bloque libertario, si entendía que las modificaciones que había habido eran una derrota o bien si consideraba que efectivamente estas aprobaciones, tanto de la ley de bases como del paquete fiscal, eran un momento histórico para el oficialismo, y esto decía. Es un triunfo para el oficialismo. Bueno, acabamos de sacar ley bases. Entera, perdón. Acabamos de sacar ley bases entera. Le dimos las herramientas que necesitaba el presidente. Acabamos de aprobar en general el paquete fiscal. La verdad que estamos contentos. Hay una moratoria. Con ganas y bienes personales va a pasar lo que tiene que pasar con cualquier ley. Hubo retroceso en varios artículos y capítulos respecto del proyecto original. No es un retroceso. Nosotros consensuamos y es la nueva forma en la que trabajamos aquí en el Senado, es con consenso. Hemos hecho un consenso y hemos armado una ley de la cual han participado y agradezco todos los bloques. Así que no es un retroceso, al contrario, es un avance. Ahí estaba entonces Atauch.